el sermón de la montaña. Sí. Es parte de eso me temía, fíjense. Eso me temía que no supiera ni siquiera a qué me estoy refiriendo. Son el capítulo 5 al 7 de San Mateo. 5, 6 y 7. No son solo las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas forman parte del pueblo, pero es más amplio que las bienaventuranzas. Es bien importante que ustedes lean. No se me ocurrió decirlo hace 8 días, pero es bien importante que ustedes lean a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Porque si fuera solo para las bienaventuranzas es un momento muy importante, principal, pero no es lo único. Del 5 al 7, ¿verdad? ¿De quién? Yo eso se los voy a dejar de tarea, por favor, que lo lean. Por ejemplo, hoy leíamos una partecita de esto. Yo le decía a los que estuvieron en misa ahorita, el que quiera una explicación más amplia, espero ahí en la reunión. Bueno, ahí me disculpan porque hay algunos que estuvieron en misa y otros no, ¿verdad? Pero por ejemplo, que el Evangelio debe decir así: no, ustedes que se pero yo les digo, no hagan resistencia con pecado. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera levantar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Y si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, también todos al que te pide darle, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas a estar. Es una partecita chiquita, son solo unos cuantos versículos del capítulo 5, y son 3 capítulos. Es 5, 6 y 7. Esto es muy importante, muchachos. Miren, recuerden que no hay nada como la Sagrada Escritura. Si nosotros hoy estamos haciendo una estudio, es en función de la Sagrada Escritura. Un estudio, por muy profundo que sea, y así sean los teólogos que estamos estudiando, así sean muy chicopludos, ¿verdad? La Sagrada Escritura es única. No es si me doy a entender. No suple. Si ellos están pasando en la Sagrada Escritura, muchachos, nos toca leer la Sagrada Escritura, ¿verdad? Porque si no, no damos bola, ¿verdad? Si no, no damos bola de lo que estamos haciendo. Entonces, me gustaría que para dentro de 8 días nadie se abstenga de haber leído ya durante la semana estos 3 capítulos. Incluso me atrevo a decir un poco más: medítenos. Que sea su meditación de esta semana, esos 3 capítulos. Son fabulosos, ¿verdad? Para entender primero lo que estamos viendo ahora, tenemos que ir primero al origen. Si no entendemos el origen, pues a lo mejor no entendemos, pero sí sabemos. Sí, porque realmente estamos explicando para entenderlo, ¿verdad? Pero si ni siquiera sabemos de qué nos estamos refiriendo, no lo vamos a entender, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. La vez pasada, retomando la exposición de la vez pasada, decíamos que el sermón de la montaña había tenido distintas interpretaciones a lo largo de los siglos, ¿verdad?
Y nosotros exponíamos, bueno, yo les exponía 5 interpretaciones de las más importantes que ha habido acerca del sermón de la montaña en estos 2000 años. Hoy voy a exponerles un poquillo 3 puntos. Bueno, aquí están atrás, ¿verdad? Y se refieren a estos 3 puntitos. ¿Cuál es ahorita la polémica, la controversia, la teología que se está haciendo? Y dentro de eso, pues polémica, yo les decía al principio que en teología hay muchas teorías, ¿verdad? Como lo hay en las ciencias. Entonces, yo les decía, la mayoría de lo que conocemos, la mayoría de lo que tenemos en nuestra fe, no son dogmas. Si hay algunos dogmas, pero la mayoría de las cosas no son dogmas, son teorías, son teologías. A veces hay variantes a lo largo de los siglos, ¿verdad? Por eso es bien interesante nosotros, como hombres y mujeres de iglesia, que estamos en esa búsqueda de Dios, incursionar qué se ha dicho de mi fe a lo largo de los siglos y cuáles son los debates sabrosos que hoy en día se dicen en torno a la palabra de Dios, ¿verdad? No todo es tan sencillo como rezar el Padre Nuestro y el Ave María. Qué bueno tener esa fe sencilla, sí, pero qué tristeza sería que no nos diéramos el tiempo, ¿verdad? O que nos ganara la pereza y que por pereza no conociéramos más nuestra fe. Pues bien, hoy vamos a tratar de esto, algunas observaciones en torno a un nuevo debate exegético en torno al sermón de la montaña. ¿Se entiende lo que es exegético? Exegético quiere decir, los exégetas son aquellos que escudriñan la palabra de Dios, la Biblia. Un exegeta son los que se meten a estudiar a fondo las Escrituras, incluso estudian en la historia, las costumbres de aquel tiempo, la geografía, la antropología de aquel lugar en aquellos momentos, las filosofías que había, los diferentes escritos en torno a, etcétera, todo lo que está en torno a la palabra de Dios. Esos son los exégetas. Entonces, cuando hablamos de que vamos a estudiar las exégesis, es decir, las diferentes teorías que traen los exégetas, y entonces, para conocer qué se mueve entre ellos ahorita, por dónde va la reflexión más reciente en torno al sermón de la montaña, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces, a veces los sacerdotes así como que queremos engañar las almas y decimos, ni fue sermón, ni fue montaña, no fue dicho en el sermón, esto fue dicho, y sí, como que tú presentaron una cosa, pero al final de cuentas no decimos más de que no fue sermón, no fue montaña. Entonces, ¿qué fue? Ya no decimos nada, ¿verdad? Es esto, o sea, tenemos que ir un poquito más a fondo. Vamos a estudiarlo juntos. Pues bien, vamos a ver estos 3 puntos que tenemos aquí enfrente. El primero, aquí mi pantalla es negra y ahí es morada, ¿verdad? Los discípulos y la multitud como destinatarios principales y secundarios, respectivamente. ¿Se notan ustedes que en un momento se decía, esto lo vimos hace 8 días, se decía, bueno, es que se habla de una perfección, se los acabo de leer ahorita,
decía, al que te pegue en la mejilla, entonces así como que no pongas, como decía la primera, no pongas oposición al hombre malo. Te voy a golpear, sí, aquí sí. Te voy a robar tu coche, aquí están mis llaves. Te van a violar, pues, no pongas oposición al hombre malo. ¿Quién de ustedes lo ha hecho? Cristianillos de segundo. No, bueno, o sea, ¿se acuerdan que lo veíamos hace 8 días y algunos decían, no, es que esto era para los apóstoles, no para todos? Otros decían, no, es que esto era para los perfectos. Los demás, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, hoy retomamos también, porque sigue siendo parte de la discusión, ¿verdad? Los discípulos y la multitud. A ver, entonces, ¿qué quedamos? ¿Quiénes son los destinatarios principales y quiénes son los destinatarios secundarios del sermón de la montaña? Los discípulos y la multitud están relacionados entre sí. Y me gusta mucho esa figura, incluso yo la usé en la mañana del domingo pasado, la de los círculos concéntricos, ¿verdad? Como cuando agarran una piedra y la avientan en un estanque, inmediatamente brota un primer círculo, pero segundos después aparece el segundo círculo, e incluso un tercero, el cuarto. Dice, bueno, es que no es de primera y de segunda, ¿verdad? Acuérdense de que ustedes son semejantes a la levadura que una mujer pone en aquella masa. Que sí, la pone ahí, pero acaba por fermentar toda la masa, al grado de que una vez amasada aquella levadura, ¿puedes rescatar la levadura otra vez? Se hizo una con toda la masa. Bueno, pues algo parecido, ¿verdad? Sí es cierto, se lo dice a los discípulos, pero después, o sea, es que el evangelio no hay que entenderlo solo como una frase, tipo protestante, ¿verdad? Una frase. Ahí está, aquí dice, sí, oye mi amigo, pero espérate, o sea, no es la única frase de la Biblia, la estás descontextualizando, ¿verdad? Es en todo en un contexto, ¿verdad? Porque si, a ver, descontextualiza, y entonces Judas fue y se ahorcó. ¿Usted no entiende? No, pero mire, fíjese por qué me está diciendo. ¿Verdad? Toda la Biblia hay que ver el contexto, ¿verdad? Bueno, viendo los contextos, después lo dice la Sagrada Escritura, vayan y enseñen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. Y enseñen a todas las gentes. Entonces, el sermón de la montaña es para todos. Sí, comenzando por los discípulos, pero la invitación es para todos, muchachos, y para todos con la misma fuerza. Para todos con la misma fuerza. Padre, pero yo creo que ustedes como sacerdotes, pues ustedes son los primeros que deben de dar el ejemplo, ¿verdad? No. La obligación de dar el ejemplo es de todo aquel que sea bautizado. La obligación nos viene por el bautismo. ¿Y quién está más bautizado, tú o yo? Bueno, entonces igual. A lo mejor Jesús lo dijo alguna vez, al que mucho se le da, mucho se le
poco más de esto, pues aquí te va a tocar la responsabilidad de transmitirlo después a los demás. Pero de vivirlo es igual para todos. Ahora tú ya lo sabes, la obligación es la misma, la tuya y la mía. De vivir o de hacer vida el sermón de la montaña. Aunque es para todos los discípulos, ya desde el principio se contempla la multitud. Va en esta misma tónica. En San Mateo se deja ver después de este pasaje la visión universal del mensaje. Por ejemplo, ya se los dirige la levadura, ¿verdad?, donde envía a sus discípulos a todas las naciones. Es decir, invita a salir del espacio vital propio de la comunidad, ir más allá, ir con los paganos, ir con los gentiles, con los que no conocen a Dios, hasta allá, hasta los últimos. Ustedes serán mis testigos hasta los últimos rincones de la tierra. El judío se concretaba mucho al judío. Y Jesús dice, no, sí, primero vamos a empezar por Jerusalén, pero de ahí hasta los últimos rincones de la tierra, como en círculos concéntricos, ¿verdad? Que el mensaje del Señor llegue a toda la tierra. Nos dice por allá una respuesta a un salmo responsorial, que el mensaje del Señor llegue a toda la tierra. Bueno. Segundo, ¿cuál es el trasfondo? Bueno, en este punto hay muchos debates, porque yo les puedo exponer ahorita y van a decir, padre, bueno, pues pone usted como dos cosas que se pueden contraponer, porque no sé. Precisamente en eso está el debate, ¿verdad? Que son puntos de vista diferentes. Al final hay que tomar en cuenta todo cuenta, ¿verdad? ¿Qué podemos decir del trasfondo socio-histórico? Estas exigencias, al decir exigencias éticas, quiere decir estas exigencias que Jesús nos propone para vivir, porque acuérdense, el Evangelio es para vivir, no para saber una doctrina, es para vivir. Por eso dice las exigencias éticas de Jesús, es decir, la forma de vida que Jesús nos propone. Se dirigen a la comunidad de discípulos en una situación histórico-política muy concreta, por lo que no pueden ser entendidas como reglas éticas generales. Eso dicen algunos, como diciendo, bueno, es que Jesús lo decía por la gente de su tiempo, para la gente de su tiempo. Por ejemplo, cuando Jesús habla de los pobres, es que había gente que vivía en una pobreza extrema. Y entonces Jesús les dice, bienaventurados ustedes que están en la pobreza extrema, porque su riqueza es Dios. Ustedes van tras los lujos, tras no, su riqueza de ustedes es Dios. Ustedes no andan de barberos atrás de los romanos, me andan quedando bien, no. Su riqueza de ustedes es Dios. Bienaventurados ustedes los pobres. Entonces, bueno, en ese contexto histórico, en ese contexto sociocultural, político de aquella época, con la gente que Jesús se rozaba, entonces no es que quisiera decir que nosotros fuéramos pobres, ¿verdad? Menos mal, porque ya me estaba doliendo la pobreza, ¿verdad? Eso dicen algunos, ¿verdad? Con cierta razón, porque es cierto, ese contexto sociopolítico, cultural, en el que Jesús habla, es cierto, tiene su parte de verdad, es lo que Jesús dice. Y es que es importante que caigamos en la cuenta de esto, muchachos.
ideas espiritualoides, así como entre los angelitos. No. Jesús le habla al hombre y a la mujer de hoy en su situación concreta de dolor, de opulencia, de pecado, de gracia, en esa situación concreta. No es una doctrina que nos venga a hablar de los ángeles, de los arcángeles, principados, potestades. Oigan, fíjense que en el medievo se discutía, uno de los cuestionamientos era este: ¿cuántos ángeles caben en la cabecita de una alfiler? Y ahí, no, están tantos, no, yo creo que caben más, porque inútiles. ¿Se me doy a entender? O sea, claro que a Jesús le interesa el contexto sociopolítico, económico, cultural. Claro que sí. Y eso, por ejemplo, hoy en día, a la iglesia, aquí en México, no hoy en día, ya históricamente, a la iglesia en México la quieren tener así como que la iglesia, un grupo de gente que tiene creencias y tiene sus devociones. Y entonces que se encierren los templos para que se persigan y tengan sus devociones. Tu gobierno no entiendes nada de lo que es la iglesia. Lo peor es que muchos de los que estamos adentro pensamos lo mismo. Yo les decía en días pasados en una misa, es que todo buen cristiano tiene que ser un excelente ciudadano, porque es buen cristiano. ¿Se me doy a entender? No es algo distinto, no, es que una cosa es la iglesia y otra cosa es el Estado. O sea, aquí en este Estado, más del 90% somos católicos. Si el Estado es otra cosa, pues entonces nomás es el 10% de los que habitamos en las calles. A ver, Estado, no tengas miedo. ¿Tú crees que el padre Jorge le interesa el puesto ahí como regidor? ¿Qué voy a estar pidiendo eso? Es que tienen miedo en que otro carro les arrebate el puesto. No se trata de eso. No se trata de eso. Pero si el Evangelio tiene incidencia en la realidad de cada hombre y de cada mujer, su realidad personal, su realidad familiar, su realidad vecinal, su realidad cívica, su realidad nacional e internacional. Hombre, el Papa escribe Laudato Si, una encíclica acerca de la etología y que parte de los evangelios. Mire, Papa, usted que sabe del clima y del cambio climático, usted persínese, enséñeles a persinarse. No, mi amigo, es que el evangelio es para vivir, para la vida. Y no es que queramos un hueso, es que el Papa quiere que lo pongan de presidente de la ONU. No, gracias, ¿verdad? ¿Sí me voy a entender? Entonces, en ese sentido, tiene razón esta propuesta. En ese sentido, tiene su parte de razón. Claro que sí, ¿verdad? Pero de ahí se sigue que dice que entonces, como se refiere a lo concreto, no tiene que ver más allá como una regla para todos. No, nomás se refería a ellos.
amigos, llámatelos, escúchalos. A lo mejor algo te quieren decir, por eso traen algo. Acércate, ámalos y verás que trabajarán. ¿Por qué? Son los romanos, ¿verdad? Son los romanos los que han invadido Jerusalén y toda Tierra Santa. A ver, entonces la cosa está en matarlos. Acuérdense que había muchos sicarios en el tiempo de Jesús, los del grupo de los celotas. Curiosamente empieza con la celda. El grupo de los celotas eran sicarios. Eran sicarios porque tenían una daga chiquita entre sus ropas y esa daga se llamaba sica. Por eso son sicarios. Ahora los chavos son sicarios porque traen 5 con los pantalones. Bueno, y cuando veían un romano, así como descuidado, que andaba por ahí un poquito solo, no navajeaban con la sica, no mataban. Porque habían invadido su tierra y les cobraban el mismo del impuesto y se quedaban con sus mujeres y con sus mejores tierras. Entonces les dio coraje. Entonces se le da la cabeza. Amen a sus hermanos. No es a fuerza de violencia que se cambian las cosas. Eso lo digo alguna vez. La violencia engendra violencia. Pero el que hierro mata, amen a sus enemigos. Esa es la solución al conflicto. Eso sería que el imperio romano podía desaparecer así. A los judíos. Bueno, pues parece que sí tienen razón esta expresión, ¿verdad? Que decían, bueno, es que esas frases de Jesús están en un contexto sociopolítico y quieren responder a aquellos judíos. No tanto pues dicho así. Pues así se entiende. Para que Jesús nos venga a decir a nosotros hoy que amemos a nuestros enemigos. No, pues eso ya no. ¿O qué dicen? Bueno, vamos a enseñar. También era el optar por la resistencia no violenta de quienes eran perseguidos a causa de la justicia. Los celotas eran perseguidos a causa de la justicia. Los celotas pugnaban por liberar a ese país del imperio romano. Pugnaban por lo justo. Pero por eso los perseguían. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Ahora sí se entiende. Pero tendríamos que preguntarnos también nosotros. Y hoy hay también personas perseguidas a causa de la justicia. Bueno, hablar de los pobres es una palabra de esperanza para los que en aquel momento vivían situaciones precarias. Ya lo había dicho de alguna manera. Aunque el exegeta Hans Weber hace conciencia de que el texto tiene un potencial inherente que remite más allá de la situación sociopolítica concreta, de tal manera que la pobreza no solo se refiere a lo material, sino también a lo existencial. ¿A quién le suena eso? ¿A quién le suena? Alguien muy famosito hoy en día. O sea, la pobreza no es solamente la pobreza material, sino también la pobreza existencial. ¿A quién le suena?
los enfermos, ¿quién más? ¿Quién más? Los perseguidos. De alguna manera, muchas mujeres, a causa de ser mujeres, los que no tienen voz, ¿verdad? Allá los hermanos de Venezuela, ahorita con lo que está pasando, son pobrezas existenciales. ¿Sí me lo digo? Entonces, eso no era Hans Weber, alemán. Dice, bueno, fíjense, y es aquí donde se da la polémica. Dice, bueno, pues a lo mejor para aquel momento, sí, Jesús estaba respondiendo para algo propio en aquel momento. Pero también, hoy nos está diciendo cosas. Cuando dice bienaventurados los pobres, no son solamente los pobres de allá, de ese lugar del mundo, en aquel tiempo, sino que también es de este lugar del mundo en este tiempo. ¿Se me debe entender? De tal manera que el sermón de la montaña es fundamental. Si ustedes se fijan, la predicación antiguamente era: oh, nuestro Señor en aquel tiempo le dijo, y entonces llegó el diablo y le dijo, pues prácticamente era como era platicar con más cremita. Pero casi no decía nada la predicación aterrizada al mundo y a la mujer de hoy en sus problemas concretos. Y hoy la predicación hacia dónde va, es que la palabra de Dios te está hablando a ti en esta situación concreta, porque la palabra de Dios no tiene límites ni de tiempo ni de espacio. No es local, es universal. No es temporal, es eterna. ¿Se me da a entender? Entonces por ahí está, o sea, bueno, sí, Jesús no dijo en aquel contexto, pero mira, ten en cuenta que es palabra de Dios. Y entonces Jesús estaba dimensionando también la trascendencia de su palabra. ¿Sí me da a entender? Y eso yo creo que nos convence más, ¿no? A todos los que estamos aquí, ¿por qué? Nos involucra. Exactamente. Si yo escucho la palabra de Dios y no me siento involucrado, algunos sacerdotes repiten lo mismo que leí en casa. Pues yo estoy repitiendo lo que leí. Sí, en ese sentido a mí se me hace toda una bendición el Papa Francisco hoy, y no digo que los demás no, claro que también, ¿verdad? Pero es una bendición porque esas famosas misas de Santa Marta, a veces les han seguido la misa, ¿verdad? De hecho, diariamente hay algunas páginas católicas que diariamente te ponen la opinión del Papa de ese día, para que yo haya, como aquí vamos atrás como 7 horas, 7 horas, ¿verdad? Entonces, ya cuando hagas tus ojitos en la mañana, puedes leer la humildad del Papa, lo que dijo en Santa Marta, y aterriza también cada cosa, ¿verdad? Así como que dice, yo no la había visto esto. Sí, ciertamente, a veces a muchos padres, a veces nos falta eso, ¿verdad? y tenemos que esforzarnos un poquito, y a la vez nos tenemos que esforzar estudiando, pero también abrirnos al Espíritu. Bueno, vamos a ver. La postura de Jesús ante la ley sería el tercer punto y último punto. La postura de Jesús ante la ley. A mí este punto me pareció también muy interesante y también polémico. La postura
protocristiana, la palabra es dominguera. Gracias a la familia que el prefijo protos del griego significa primero. ¿Sí? Por ejemplo, los protozoarios, ¿a qué se refieren? Los primeros animales. Son animales, ¿se acuerdan? Zoológico. Es protozoarios. Son los primeros animales que existieron. Aquellos seres unicelulares. Bueno, pues aquí es los protocristianos, la exégesis protocristiana, ¿qué quiere decir? Exactamente. Las primeras explicaciones cristianas. Ya hablamos de lo que es exégesis, ¿verdad? Que es la profundización de la palabra de Dios. Pues las primeras profundizaciones de la palabra de Dios, y no solamente las primeras exégesis, sino también en la época medieval, después del año 1000, hablan de una contraposición entre la ley veterotestamentaria, otra palabra, hasta para pronunciarla está difícil. Vetero, ¿no les suena a qué? A viejo, ¿verdad? Es veterano, es viejo. Entonces, veterotestamentario quiere decir del Antiguo Testamento. ¿Sí? No debemos de meter a mañana. Vamos a leer mañana. Las palabras tienen esa explicación. ¿Verdad? Entonces, hablan de que hay una contraposición entre la ley del Antiguo Testamento y la nueva ley de Cristo en el Nuevo Testamento. Caray, pues, desde entonces se habla así como que Jesús dijo, bueno, pues, vamos a debatirlo de otra vez, ya con más explicaciones, se entiende mejor. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia a la verdad. ¿Hay oposición? Parece que sí, ¿verdad? Parece que sí. Es muy interesante cuando estudia uno a Santo Tomás de Aquino, porque, por ejemplo, lee esto y dice, ¿hay oposición? Parece que sí. Que luego se agarra diciendo por qué. No dice, pero parece que no. Y luego se agarra diciendo por qué. ¿Verdad? Parece que sí hay oposición. ¿Han oído ustedes que se dijo? Ojo por ojo, pero yo les digo, no se crean. Dice Jesús, ¿verdad? Pero la iglesia lo ha visto por muchos años como expresiones contrapuestas, porque Jesús dice así, pero yo les digo, el padre Lobato les dijo que no vengan a misa el domingo. Pero yo les digo que no venga, es obligado. Es que los padres se caen gordos. ¿Se me da a entender? Entonces muchos dicen, no, pues es el Nuevo Testamento de Jesús contra el Antiguo. ¿Se me da a entender? Cañón, pues entonces ya me la pusieron más difícil. Todos esos que hacían exégesis desde el principio de la era cristiana y todo el periodo medievo, 1000 años, más de 1000 años, haciéndonos creer que el Nuevo Testamento viene de ser, no, el Antiguo no se toma. ¿Y quién era el Antiguo? Moisés. ¿Y quién le dictó a Moisés las tablas de la ley? Entonces Dios contra Dios, han oído que Dios Padre les dijo, pero aquí lo que rige es el Hijo porque está más joven.
Las doctrinas de Jesús del Nuevo Testamento contra el Antiguo, ahí está. Pero yo les digo, es retador. Es retador. Exactamente. Dijo, no vengo a cambiar la ley, sino a darle plenitud. ¿Verdad? A ver, mira, ¿qué le dijo su mamá? No, pues que no me deja ir. Pero yo le digo que sí. Ay, mija, ¿quién es el chido? ¿Se fijan? Pero está esa palabra que usted dice muy interesante, ¿verdad? Jesús dijo, yo no le digo cambiar a abolir la ley, sino a darle plenitud. Para allá vamos ahorita. Y hay muchos que todavía hablan de esto, de estos pasajes, como contrapuesto. Y a veces ahí se quedan. Sin embargo, la teología reciente, la exégesis reciente, de ese famoso pero yo les digo, dice que hay que prestar más atención a un trasfondo lingüístico hebreo. Fíjense, por eso la exégesis estudia las lenguas de aquel momento. Hay un sacerdote, Lalito Córdoba, Eduardo Córdoba, sacerdote de nuestra diócesis, que es el decano de Sagrada Escritura en la Universidad Pontificia de México. Un día nos seguimos a UCP, que estábamos hablando en plática, y le decía, Lalita, ¿cómo te fue? Fue a sacar doctorado en Sagrada Escritura. Y me decía que ya no estuvo platicando, no, mira, me fue muy bien. Dijo, porque dentro de todo el curso para sacar el doctorado, tuve que ir 6 meses a vivir a la universidad. Universidad, ¿saben qué es Jerusalén? La universidad más popular de Jerusalén. Dijo, y entonces como estoy bien secón y narizón, pensaron que era judío, y ya no era judío. Dice, ya que supieron que no era judío y que era católico, me dijo el hispano. Dice, como por 4 meses, me vino muy bien por secón y narizón. Tiene sus bondades, ¿verdad? Bueno, ¿por qué les platico esto? ¿Qué me decían? De entrada, para poder estudiar Sagrada Escritura, tienes que saber dominar bien 5 lenguas que ya no se hablan actualmente en ninguna parte del mundo: hebreo, arameo, copto, etc. 5 lenguas. Y aparte, a fuerzas tienes que saber el inglés, porque las clases en la universidad es en inglés. Tienes que saber el italiano, porque otras son en Italia, algo de alemán, algo de francés, y no sé qué. Mis respetos. Mejor se va a jugar de derecho. Entonces, es bien importante, muchachos, la lengua. Porque hay muchas expresiones en otras lenguas que no hay traducción al español. Muchas veces detrás de una palabra hay toda una cosmovisión que a veces es difícil traducir. No sé, aquí está la mina que sabe italiano. Yo creo que ella nos podrá dar algún ejemplo, nomás que la agarro de sorpresa. Pero de esas palabras que uno aquí las traduce y dice, bueno, sí, la traducen así, pero quieren decir algo más que eso. Por ejemplo, voy a meter 4 pasos. voy a meter 4 pasos. Cuando nosotros queríamos salir de la casa, la mamá decía, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas? No, papá, mamá, a meter 4 pasos. Voy a meter 4 pasos. Quiere decir salir de la casa, ir a la casa y hacer de la vida. Y después regresar. Cuando explicaba a la mamá que se iba a dejar, en todo mundo de los muchachos, yendo que hablan ahorita los muchachos.
100 expresiones, ¿verdad? La otra vez me reclamaba la mina un día y luego me decía, yo no entiendo a los mexicanos que dicen, nos vemos después. ¿Después cuándo? ¿A qué horas y dónde? Ahí nos vemos después. Es como decir, no te quiero ver. Al ratito. Y tienen razón, o sea, son expresiones que hay en Italia, que hay en México y que hay en cada lugar del mundo, ¿verdad? Son lenguajes, son tradiciones, y entonces es muy importante. Imagínense si vamos a estudiar tradiciones y lenguajes de hace 2000 años, de una lengua que ya nadie habla, por eso le llaman lenguas muertas. Entonces, unos exegetas, Praxedes actual, dice así, dice es que hay un trasfondo lingüístico hebreo, que traducido al español con mayor fidelidad sería, y yo les digo. Tiene la misma fuerza decir, y yo te digo, que decir, pero yo te digo. ¿Verdad que la fuerza no es la misma? Decir, ¿qué te dijo tu mamá si vas allá o no? No, pues me dijo que no. Y yo te digo, que sí lo creo. Ah, es que mi papá es más chido. No, es que en el fondo tu mamá no te quería dejar ir porque estás recordando. Si tu papá no está contra tu mamá, no es más chido que tu mamá. Te puso el reto porque lo que tu mamá no quiere es que sigas recordando. Por eso te dice, y yo te digo. ¿Verdad que es menos fuerte que decir, pero yo te digo? Entonces los exegetas dicen, es que una traducción más fiel, tomando en cuenta nuestra mentalidad como latinos, sería esta, y yo les digo. Lo mismo, es decir, yo les digo lo mismo, pero ahora de esta manera. Esto lo interpreto yo así. ¿Sí me voy a entender? De tal manera que no hay tal contraposición. La contraposición la pusimos nosotros. ¿Cómo va a estar el Dios del Nuevo Testamento contra el Dios del Antiguo Testamento si es el mismo Dios? Por eso decía el Señor, parafraseando la Sagrada Escritura, no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Es decir, es que tu mamá no es mala, mija. Haz tu tarea y verás que te depende de calificaciones y tu mamá estará feliz que te dejes salir. O sea, yo lo único que te estoy dando es plenitud. No es una prohibición. Es que tú triunfes. Y no tenemos nada con que salgas. Pero no es eso que te quería decir tu madre. No, no sabes. Ciertamente te digo que no es, pero a ver, ¿por qué? Ve el espíritu de la ley, no la expresión corporal. ¿A ver, entender? Donde se habla de la ley del daño de ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, aman a sus enemigos. ¿Cómo se interpreta eso? Sería, y yo les digo, o sea, se aplica la ley, y yo les digo esto. Es una explicación semejante. En algunas ocasiones la he dicho ya en algunos círculos aquí en la parroquia. Me disculpan los que hayan escuchado. Lo hago porque pregunta a la señora que tiene mucha razón. Es bien importante ir hacia atrás. Antes era esto, y todavía hoy no sé. Iba manejando yo, me raya la madre, se me va a correr una pistola. O sea, con gente tan bruta, lo primero que hay que decirles es esto. No, hijo, ráyese la boca si te tiene. Ráyese usted, siga para
en el fondo lo que yo le estoy diciendo, no sé qué es el personal. Si no hacen la religión, no, pero gracias. Ya, que quede. Poco por ojo, no corriente. Pero no te pases. Dicen los chavos de hoy, te pasas. No manches. ¿Verdad? Entonces Jesús lo dice de una manera más positiva. Amen a sus enemigos. Es decir, no va en contra de lo que se dijo antes. Va en el mismo sentido, pero más evolucionado. Es decir, hombre, si esto se dijo 1500 años antes de Cristo, en 1500 ya tuvieron que haber evolucionado tantito para poderles decir la lección 2. ¿Sí? Lección 1, primero ponte el calcetín. Lección 2, ahora ponte el zapato. No, es que me dijeron que no hicieron el calcetín por eso, ahora sí el zapato. ¿Se lo entienden? No se contrapone. Pero entonces, o sea, ¿cómo se guarda en mi vida personal el hacer lo que Jesús dice? O más bien, o sea, ¿cómo? Pues sí, yo sigo como viendo la parte de la ley de Taylor, o sea, yo sigo viendo que es como malo. O bueno, no es que sea malo, sino que no es lo que Dios quiere. Pero no agarro la idea bien, a lo mejor. La otra cosa que me surgió ahorita es que, por ejemplo, en algún pasaje del Evangelio, también dice Jesús que Moisés en su momento les permitió la ley del divorcio por la dureza de su corazón, pero que en realidad desde siempre el plan de Dios es que fueran uno. Entonces, bueno, yo ahí veo a lo mejor que Jesús, o sea, yo sí lo veo como un cambio, pero no hago la idea de cómo no sería un cambio, o sea, cómo hilarlo. Es muy sencillo la respuesta que puedo dar. Muy sencillo. Es que es un proceso, es una vida de perfección. Es un proceso. Por ejemplo, Santa Teresa habla de las moradas. Las moradas. Es un proceso donde vas perfeccionando, más. El ir perfeccionando no quiere decir que voy con el primer paso, ¿verdad? Sino decir más sublime, ¿verdad? Todavía hoy en día, si llega una mujer, si el día que tú, espero que nunca suceda, que tú le metas una buena entrevista a la mujer, y luego le metas, y luego ya venga a platicar conmigo, mira, se la pones por la risa. La obligación estaba matando así, y desde el balcón te mata. Deja. Pero es que dice el Evangelio, padre, ¿cómo un padre va a dar ese consejo? Sí, pues es que es defensa personal. O defensa de su corazón. Pero no es que fuera en contra. O sea, eran tan brutos, ¿verdad? Que bueno, lo primero es, hombre, si las cosas se las permiten. Lección 2. O sea, es un camino de perfección. Pero se quiere decir que espiritual está bien, que yo, o sea, Si eres así de puto, sí. No, perdón. Se entendió. O sea, si la persona está bruta, yo creo que no entiende. Hay que separarlo, hay que respetarlo. Porque lo primero es la persona. ¿Es mi idea? No es mi idea, pero con este no se puede. En ese momento es todo lo demás ocurre. Ya se me logra asimilar, ser fiel es no meterte con otra. Bueno, es una manera.
Pero ser fiel es que cuando tu esposa la riega, tú le sacas el quite. Eso es ser fiel. No nomás comprometerte con otra. ¿Sí me va a entender? Ser fiel no es solamente, si tú eres esposa, no meterte con otro. Sí, eso es ser fiel, pero no solo eso. Si un día tu esposo es imprudente y le está regando en alguna declaración que está dando, pero como tú le eres muy fiel, entras y le haces el quite. No, miren, es que lo que él está queriendo decir es esto y esto y esto, ¿verdad? Y entonces lo sacas de aquel momento difícil porque eres fiel a él. Entonces la fidelidad no es nada más no meterte con otra persona. No, soy fiel. Pero estás notando una persona así. O sea, pero no le queda una con otra. Pero al rato. No, eso no es fiel. O sea, la fidelidad tiene muchos niveles, ¿verdad? Y vamos de lo más bruto a lo más sublime. Hay quien se conforma con lo que espérate, ese es el empiezo. Es como si yo me conformara con aprender las vocales. Oye, pues es que el primer año nomás me enseñaron las vocales. Sí, esa era la lección 1, el kinder 1. ¿Verdad? Pero luego también están todas las veces, forman parte del abecedario. Y son esenciales para formar palabras. Pero no es como entonces las consonantes están contra las vocales. No, se complementan. ¿Me van a entender? A mí las partes de la noche me gusta mucho el video porque no cabe ahorita y por el rollo del día de hoy justamente esto. Que uno empieza de decir, esto es imposible desde un punto de vista terreno, por decirse, y solamente creo que lo gobierno realmente es totalmente amorosas, con una mentalidad extrema de inteligencia, y la ha sabido. Uno de ellos es, por ejemplo, Mahatma Gandhi, que decía, si el mundo sigue ojo por ojo, se va a quedar ciego. ¿Cómo logró la independencia de su país? Con el imperio de ese tiempo, en Inglaterra, y el hombre resistió. O sea, casi, puso esta parte del objetivo de Mateo. Creo que casi lo puso en práctica. Primero demostrando que así se podía en la no violencia. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos el amor, nosotros tenemos la paz, nosotros tenemos la razón, y de eso no nos van a sacar. Nos van a matar, que nos maten. Nos van a apoyar, que nos apaguen. Y lo que se logró, nada más. ¿Y qué estamos hablando? Estamos hablando de los países más grandes del mundo y con una independencias más jóvenes. Se independizó la India en el 45, 50, estamos hablando. Y digo, ¿cómo puede ser posible? O sea, si no existiesen esos, digo, esto no puede ser. O sea, Jesús como que no sé en qué mundo andaba o qué estaba pensando. Digo, sí se puede, difícil, muy difícil, más en estos tiempos pero tan violentos y con tantos sistemas y medios que los únicos que nos están viviendo es violencia de una, de otra forma. Pero, y yo me gustaría para que a lo mejor en otro tiempo, así como se ha analizado un poquito el Sermón de la Montaña, yo sí me gustaría hablar con un personal que nos diera por ahí una plática con un poquito más de entendimiento y profundidad en este evangelio respecto a amar a tu
de usarlo, analizarlo, saborearlo con un poquito más de tiempo. Gracias. Y yo les decía el día de hoy, es meternos en un proceso, ¿verdad? Como bien lo dice, no es fácil, no es fácil. Humanamente imposible, sí, es cierto, humanamente imposible. Precisamente, el proceso en que está, el proceso consiste en abrir nuestro corazón a Dios. Porque por nosotros mismos nunca la vamos a hacer así. No, ustedes no han experimentado y yo. San Pablo nos decía, la verdad que no quiero. O sea, me propongo y yo le mandé y digo que sí, va a beber, y no sé qué. Pues de ratito no voy, ¿verdad? De ratito no voy. Es que esa es la manera en que yo abro mi corazón a Dios. Yo les ponía hoy en Isaías 7:15, lo recibí hoy. Les ponía como ejemplo a San Maximiliano Kolbe, un hombre del siglo pasado, ¿verdad? Del siglo pasado. Ahí en la Segunda Guerra Mundial, ahí con Hitler. Por algún motivo iban a diezmar una sección. Den un vaso al frente, y sabían que eran para matarlos. Y uno de ellos empezó a llorar y a decir, por favor, a mí no, miren que tengo hijos y esto y lo otro, y no sé qué, ellos me necesitan por lo que más quieren, empezó a llorar y a gritar, a decir. Entonces dan un paso al frente otro de los prisioneros, Maximiliano Kolbe, y le dice, general, con todo respeto, yo quiero dar mi vida en lugar de dar esta vida. Si usted tiene a bien, tome mi vida y deje de darle mi lugar. Lo mismo da, lo mismo todos, hace morir de todas maneras después. Y murió. Y eso le costó que lo hicieran santo. Y el día que lo canonizaron, estaba ahí el nombre por quien dio la vida. Maximiliano Kolbe. Fue un arrebato del momento de que, pues me he hecho. Así como cuando te echas al agua fría cuando no hay agua caliente. No, desde luego que no fue un arrebato así. Había habido todo un proceso de espiritualidad en su corazón, donde fue desterrando los egoísmos y fue trabajando en la buena teología. Fue toda una vida de abrir su corazón a Dios, de tal manera que cuando llegó el momento, no fue sino solo una consecuencia, porque su corazón estaba lleno de amor a Dios y amor a Dios. No sé si esto es lo que quiero decir, ¿verdad? Es todo un proceso, muchachos. Es todo un proceso, ¿verdad? Por eso es importante que todos estemos en un proceso de perfección. No basta, por eso yo a veces digo, no basta solo las devociones. No basta solo las ir a misa porque lo obliga. No basta, por supuesto que no nos quedamos tan perdidos. Por eso hay gente que aunque no es católica, como bien lo dijo, de nuestra manera, comenzó un proceso donde abrió su corazón a Dios, aunque no era católico. Y lo más seguro es que esté en el cielo. Y porque fue capaz de meter en todo un proceso a un país. Imagínense ustedes. Metió en un proceso de no violencia a todo un país. Pues por eso dicen Mahatma Gandhi, alma grande, aunque no es precisamente el nombre de él, pero es Mohandas no sé qué. Pero precisamente alma grande.
Bueno, nada más quiero hacer un tipo de aportación a lo que usted bien dice de un proceso. Hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, y Los Cuatro Acuerdos es un proceso de la espiritualidad de la cultura tolteca. E incluso su abuelo es totalmente tolteca, pues, y habla de 4 acuerdos: el primero de ser impecable con tus palabras, el segundo acuerdo de no tomarse nada personal, el tercer acuerdo es de no suponer, y el cuarto acuerdo es de hacer lo mejor posible, lo máximo que puedas. Y es también un proceso espiritual, no nada más habla de crecimiento como persona, sino también habla de algo espiritual, pero bueno, también es un buen crecer otro tipo de lectura, independientemente de la Sagrada Escritura, pero que tengamos que hacer un proceso integral como persona. Ahora, esto ya más o menos está, ¿verdad? ¿Pero ya traído? Ah, qué caramba. Yo voy a llegar. Ah, caramba, ¿qué me sale? Dicho así, no es una antítesis, ¿verdad? Lo que Jesús dice no es una antítesis, es decir, si la tesis eran los 10 mandamientos o la ley de Moisés, Jesús no vino a tumbar esa tesis con una antítesis, ¿verdad? Sino como un comentario de Jesús que profundiza y orienta, profundiza y orienta. Sin embargo, aquí hay una opinión muy interesante. El significado auténtico y original de la Torá. ¿Saben cuál es la Torá? Sin papel, se le dice hoy vaca. La Torá son lo que le llaman los libros de la ley. Son los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pues bien, el significado auténtico y original de la Torá, es decir, de la ley del Antiguo Testamento, no es en función de ley, sino de evangelio. Es decir, hemos hablado siempre de la Torá, de los 10 evangelios, podríamos decir hoy, cuando se invita este autor a verlo como evangelio, no como ley, sino como evangelio, ¿verdad? Y no tanto como ley, ¿verdad? Como una ley. La buena noticia de la presencia de Dios junto al pueblo, y por ende también la instrucción para una vida recta y buena. Instrucción. Te traigo una buena noticia. No mates. Respeta la vida. Es una buena noticia. Es evangelio. Si San Pablo no está hablando como una ley que pesa, una ley que te quita libertad, sino como un evangelio. A mí se me hizo muy interesante. Pues así se llama. Pero ese es el nombre del libro. Un nombre pronunciado. La segunda palabra es un alemán. ¿Verdad? Pero me parece muy interesante, es que miren, muchas veces quizá hemos planteado las cosas desde otro punto, y quizá los mismos rabinos en el Antiguo Testamento lo plantearon como una ley. Pero ¿qué tal que más que ley es evangelio? Es una buena noticia. O sea, cuando Moisés viene bajando por la palabra de Dios, es palabra de Dios, y la palabra de Dios es buena noticia, más que
una ley que se impone, más que una venía a traernos buenas noticias, venía a traernos palabras de Dios. ¿Se me doy a entender? ¿Verdad? Entonces, vengo con eso. Dicen de ahí parte todo. Sin embargo, estas que llamamos antítesis no pueden ser reducidas a meras interpretaciones de Jesús. No es que Jesús esté interpretándonos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Frente a los rabinos que tienen una interpretación, Jesús dice otra interpretación. No. Jesús enseña en el lugar mismo que Él tiene, que es Dios. ¿Verdad? Interpretación auténtica, palabra de Dios, evangelio llevado hasta el extremo. Y el extremo del evangelio es el amor que da vida y que genera vida, que entrega la vida para que la vida se genere y se regenere. Ese es el extremo del evangelio. Evangelio que ya comenzó con Moisés y que tiene su plenitud en Jesús. De modo que no es una antítesis, no es una tesis que Jesús debate, sino que es un evangelio que Jesús lleva a su plenitud. Bien, dice. Me gustó esta teología, ¿verdad? Porque por ahí va, porque la Biblia no puede contradecirse, contraponerse, más bien es que no debemos encontrar el sentido, ¿verdad? Se discute hoy en día qué relevancia tiene el hecho de que Jesús dé una formulación positiva a la regla de oro. Traten a los demás como quieren que ellos nos traten a ustedes. Mateo 7:12. Ahí se acaba nuestra pregunta del día de hoy y me pasé 15 minutos. Esto es lo que sigue para la siguiente vez. Son solo 2 puntos. Esta exposición ha tenido 3 puntos la semana pasada, 3 puntos esta semana, y para la próxima semana son esos 2 puntos. Pero me gustaría que la siguiente semana, por el tema que es el Sermón de la Montaña como síntesis de la perfecta vida cristiana, me gustaría que todavía abundara más ustedes en comentarios, ¿verdad? Pero los comentarios basados en la lectura de la palabra de Dios. Sí, el Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Léanos, medítenos, para ustedes, no para los demás, para ustedes en su vida. Es una cartita de Jesús para ustedes, personal. Y de lo que reflexionen a lo largo de la semana de estos 3 capítulos, me gustaría que apuntáramos en esta clase que vamos a exponer estos 2 puntos. ¿Sí? Y esa va a ser nuestra siguiente clase. Y con esa clase dejaríamos, yo creo, este tema del Sermón de la Montaña. Digo dejaríamos, no quiere decir que lo votamos, por supuesto que no, pero es una orientación para volver a releer y replantear nuestra vida. ¿Alguien quiere decir algo? Buenas noches. Bueno, yo que ahí sobre el Sermón de la Montaña, me decía el Señor, y dice, amen a sus enemigos. Y como en ese tiempo estaban gobernados bajo el gobierno de Roma, por eso nos dice que oremos con ellos. Por eso, después de saber cuántos años se convierte el emperador y viene ahí ya una actualización o cristianización. Entonces el Señor nos ama porque nos ama, pero a lo mejor uno no quiere verlo nuevo, pero no se va más allá, ¿verdad? Y por eso dice que humanamente a lo mejor no lo podemos ver. Entonces con la oración va cambiando todo, por eso es el Señor con
un abrazo, pedir por cada uno de todos nosotros, ¿no? Y eso se va a ir dando la conversión, porque dice, todo lo que pidan en mi nombre, haz de cuenta que ellos vienen por él, Juan, el sábado.